Eh, Lilian, no sé si estás hablando porque se te escucha entrecortado. Ay, esta interfaz, todavía no estoy acostumbrado a estas interfaz nuevas. Igual lo pueden escribir en el chat, chiquillos. A ver, voy a revisar si es que... no hay. Igual se escucha bien ahora, profe. Ah, bueno, bacán, bacán. Sí, que parece que alguien estaba hablando adelante, no sé quién era, pero no se le estaba escuchando bien. Ya, como yo les decía, bueno, estamos viendo este concepto de persona, ¿cierto? Comenzamos en un principio del año viendo lo que es la filosofía, ¿cierto? Cómo se inicia todo este campo de conocimiento, ¿cierto? Y cómo se va extendiendo, ¿ya? Para pasar a ver finalmente algunas corrientes filosóficas que responden a ciertas preguntas. Tuvimos dos grandes preguntas, una que tiene que ver con el origen, ¿cierto? De cuál es el origen del universo, de qué está compuesto todo lo que está hecho, para luego ver cómo es que nosotros adquirimos conocimiento. Eh, y ahora estamos viendo, ¿cierto? Uno de esos aspectos de quiénes son los que hacen filosofía, ¿cierto? Quiénes son los que responden esas preguntas y que son las personas mismas, ¿cierto? Y ahí veamos que estudiamos las cosas, ¿cierto? Los fenómenos y ahora estamos centrados en la persona, ¿cierto? Y ahí veamos algunas cositas que tienen elementos, ámbitos, ¿cierto? Características que tenemos los seres humanos. ¿M? Por ejemplo, aquí veamos que nosotros contamos con un ámbito biológico, ¿cierto? Psicológico, existencial, ético, sociocultural, espiritual, entre otros, ¿cierto? Y eso está relacionado con una realidad superior, con uno mismo, con los otros y con la propia naturaleza, ¿ya? Y ahí veíamos algunos casos de seres humanos que, si bien son seres humanos, no se comportan como tal por precisamente parte del contexto de vida que ellos han tenido. ¿M? Después pasábamos a ver cómo se definía este concepto de persona ya o de la personalidad de alguien, cómo es que una persona se convierte en persona o qué elementos tienen estas personas. Gordon Allport, ¿cierto? Nos da una definición y nos entrega estas características. Y aquí vimos a un autor que es Sigmund Freud, ¿cierto? Este que está acá. ¿M? Y estuvimos viendo la teoría de él, que tiene que ver con estos conceptos del super yo, del ello, ¿cierto? Y la conciencia, el inconsciente y el subconsciente. Y aquí veíamos esta figura, ¿cierto? Del angelito, ¿cierto? Que es el super yo, las reglas, normas. El ello que tiene que ver con los instintos, ¿cierto? Los deseos, las cosas que queremos hacer sin mediar reglas, ¿ya? Y nosotros ahí decidiendo entre uno y otro, ¿ya? Veíamos también parte de una escena de una película, Focus, para poder entender qué era el subconsciente. ¿M? Esa parte de la actividad que hacía yo con los chicos. Y pasamos, y estamos desde la clase del día lunes, ¿cierto? Viendo a este señor Eric Erickson eh, explicando cómo es que nosotros nos llegamos a formar como personas, ¿cierto? Y nos llega a decir que las personas pasamos por 8 etapas a lo largo de la vida, ¿cierto? Y estuvimos viendo, si no me equivoco, hasta la quinta etapa, ¿ya? O la cuarta etapa, por ahí. Ya nos quedamos. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Y veíamos, ¿cierto?, que las primeras 3 etapas eran netamente responsabilidad del adulto responsable o de los adultos responsables para poder lograr el éxito, ¿ya? En cada uno de los desafíos de cada etapa, ¿ya? Y si no lo lográbamos, ¿cierto? Pasábamos al lado del fracaso y ahí veíamos, por ejemplo, en la primera etapa vimos lo que era la confianza versus la desconfianza, ¿ya? Porque nosotros somos personas confiadas o personas desconfiadas, tiene que ver en parte por esta etapa.
¿ya? Eh, Vernos como independientes, ¿cierto? En la segunda etapa con lo que es la autonomía, ya que nos atrevemos a hacer cosas y si no la superamos, ¿cierto? La vergüenza y la duda, que es el aspecto del fracaso. ¿Ya? Que tiene que ver con el excesivo control que los padres o los adultos responsables ejercen respecto, ¿cierto? De estos menores. Después veíamos que en la tercera etapa, ¿ya? El desafío estaba en el desarrollo de la imaginación, ¿cierto? Ser vivaz, ser una persona activa, ¿ya? Y tener un orgullo por las propias capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Capacidades bien distintas, ¿cierto? Dependiendo de cada ser humano. ¿Mm? Y si no, ¿cierto? Íbamos a ser personas que eh, nos iba a faltar espontaneidad, ¿cierto? Vamos a ser personas que nos vamos a sentir con un grado de inhibición frente a los sucesos que vamos viviendo, ¿ya? O nos sentimos malos, ¿cierto? Para algo, o culpable, que es la palabra, que es la culpabilidad, ¿ya? Yo soy malo para los números, soy malo para el deporte, soy malo. Tiene que ver con esta etapa. ¿M? En la etapa siguiente, ¿cierto? Desde empezando lo que es la adolescencia, ¿ya? Parte de la adolescencia, ¿cierto? Y la niñez, lo que es la laboriosidad, si logramos el desafío en ese periodo de tiempo, ¿ya? Debería ser una persona que le gusta, ¿ya? Hacer cosas y trabajar, ¿ya? Le gusta jugar, ¿ya? Y de cierta manera desarrolla lo que es la competitividad, ¿ya? Pero entendido como corresponde el concepto de competitividad, ¿ya? Que es mejorarse a uno mismo, ¿ya? En ese sentido, la competitividad. Yo soy mejor, ¿ya? Yo quiero ser mejor. ¿M? Y si no logramos ese desafío, ¿cierto? Si no somos capaces de querer nosotros tener ese sentido de ser mejor, ¿m? Vamos a ser personas desde el fracaso, ¿ya? La etapa se llama inferioridad, ¿ya? Desde el fracaso, no lograr esa etapa, donde vamos a sentir pereza, ¿cierto? No vamos a querer hacer las cosas, porque vamos a sentir una falta de iniciativa, ¿cierto? Vamos a evitar querer ser mejores porque no le encontramos sentido, ¿ya? Y ahí lo ven ustedes, ¿cierto? Se cree inferior y mediocre, o sea, nos creemos que no somos capaces. ¿M? Y por consiguiente, ¿cierto? De los 12 lo que es la adolescencia y la pubertad, ¿cierto? Hasta más o menos los 17 los 18 años, ¿ya? Unos antes, otros después. Recuerden que esto también se repiten o puede darse la posibilidad en las otras etapas, ¿ya? Cumplirse antes o cumplirse después, ¿ya? Se puede dar. Pero aquí en la adolescencia y la pubertad, desde los 12 ya hasta los más o menos 17 18 años, el desafío es otro, ¿ya? El desafío de lograr lo que es una identidad, ¿ya? Frente a una confusión de identidad. ¿M? ¿A qué se refiere esto? ¿M? Se refiere que de cierto modo cada uno de nosotros sabemos lo que queremos en la vida, ¿ya? O de cierta manera orientamos un camino, ¿ya? Decidimos un camino a seguir, ¿ya? Porque sabemos que eso es lo que yo quiero lograr. ¿M? Nos sentimos seguros, ¿ya? Aquí se vuelve a repetir porque soy parte de querer lograr esta identidad, ¿cierto? Una independencia. Y por lo mismo se es capaz de aprender mucho, porque como ya tengo las cosas de cierta manera claras, ¿ya? Avanzo, ¿ya? Y tengo una sexualidad integrada, ¿ya? O sea, por lo tanto yo ya pasé en ese sentido de entender que mi desarrollo sexual, ¿ya? Tiene etapas, ¿ya? Se comienza primero con lo que es la exploración, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la masturbación, el conocer al otro, ¿ya? El iniciar sexualmente. El inicio sexual no tiene que ver con el iniciarse sexualmente con una pareja, ¿ah? Por si acaso, sino con el conocerse a uno mismo primero antes de conocer a una persona con quien yo quiero compartir eso. Ya sea para más adelante, porque la etapa siguiente tiene que ver con eso, de seguir con una persona o no, ¿ya? Tiene que ver solamente con esta acción, ¿cierto? De vivir la sexualidad. Si no lo logramos, ¿cierto? Vamos a estar en este
proceso de lo que es el fracaso, ¿cierto? En la confusión, ¿ya? Nos vamos a sentir inseguros, no sabemos lo que queremos, ¿ya? No sabemos situarnos frente al trabajo en el que está la persona, ¿ya? No sabemos situarnos frente a la sociedad, ¿ya? Em, son como las características de las personas que podría ser que a lo mejor tiran una talla en el momento que no corresponde, ¿ya? Lanzan comentarios en un momento en el que no corresponden, em, se toman ciertas atribuciones cuando no se corresponde, ¿ya? Ya sea en el trabajo, ¿cierto? Con las demás personas y también en lo sexual. ¿Ya? Eso también está ahí presente. Sobre todo lo que es la sexualidad aquí, obviamente se ve marcado parte del proceso anterior. ¿Mm? Y eh, hasta el momento, claro, o hay alguien que todavía no haya entendido esto de cómo se conjugan los desafíos en cada una de las etapas y salir exitoso o no alcanzar, ya o no lograr el desafío en cada una de esas etapas. Estamos viendo la quinta etapa. Está claro, profe. Está Ya, claro, profe. ya. Bueno, en lo que es la juventud adulta, ¿cierto? Aquí estamos hablando desde los 18, 20 años hasta los 35 aproximadamente, ya que estamos hablando de 20 a 35, estamos hablando de 15 años, ¿ya? Dentro de esta etapa. ¿Mm? Nos enfrentamos al desafío de cómo nos relacionamos, por ejemplo, con las personas, ¿ya? Con el resto. ¿Mm? Y aquí ya es netamente responsabilidad del propio sujeto, ¿ya? En la quinta etapa ya pasa a ser una mezcla, ¿ya? Entre la responsabilidad del adulto responsable, ¿ya? Del sujeto y el sujeto mismo, ¿ya? Aquí hay una responsabilidad compartida de lograr el éxito. En cambio, de la sexta etapa en adelante, ya pasa a ser prácticamente el responsable de lograr el éxito, ¿cierto? El lograr tener esta intimidad, como dice ahí, capacidad de amar y de entregarse, recuerden, siempre está orientado con el otro. No se refiere solamente a la capacidad de amar y entregarse con la pareja, ¿ya? Sino que la capacidad de amar a los que nos rodean. ¿Ya? Y de entregarnos, ¿ya? De no sentir ese miedo que se ve presente en lo que es el fracaso, ¿cierto? En lo que es el aislamiento. ¿Mm? Precisamente por lo mismo, ¿ya? Cuando logramos el éxito, tenemos una sexualidad enriquecedora. Entonces, todas las cosas que vivimos dentro de lo que es la sexualidad, ¿ya? Nos hacen sentir mejor, ¿ya? Tenemos una sexualidad plena, ¿ya? Disfrutamos del placer, ¿ya? Y no solamente nosotros, sino también la gente que nos acompaña. ¿Mm? Los vínculos sociales, ¿ya? Y eso es para que ustedes lo vean, que está centrado siempre en la relación mía con el resto, ¿ya? Son estables y abiertos. O sea, si tenemos problemas con la gente que nos rodea, ¿cierto? Con nuestros círculos, nuestros vínculos sociales cercanos, somos capaces de conversarlo, ¿ya? Y de buscar una solución para eso, ¿ya? Porque si yo tengo una relación con una persona es porque de cierta manera me interesa. ¿Mm? O sea, porque de cierta manera yo tengo un grado de interés ahí. ¿Mm? Sea familia, sean amigos, sean eh, compañeros de trabajo, ¿no? O sea cualquier otro vínculo social, ¿no? No solamente con la pareja. Si no lo logramos, ya en esta sexta etapa, ¿cierto? De la juventud adulta, desde los 20 a los 35 años, vamos a ser personas que vamos a tener dificultades para relacionarnos precisamente por este contexto de miedo. O sea, tengo miedo, ¿cierto? A relacionarme con el otro porque yo voy a salir dañado, ¿ya? Por lo mismo también vamos a tener problemas de carácter, porque precisamente eso nos van a estar, esas sensaciones de miedo nos van a estar ganando, ¿ya? Y por lo tanto, si llegamos a establecer relaciones, van a ser relaciones inauténticas, ¿ya? Van a ser relaciones que de cierta manera van a estar em, basadas solo en un interés de beneficio individual. ¿M? Por eso son inauténticas, ¿ya? No solamente de mi persona hacia los demás, sino también de los demás hacia mí. ¿M? Y yo no voy a ser capaz de a lo mejor darme cuenta de eso, porque yo también, de cierta manera, estoy metido en ese
en esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque tengo miedo. No me fue bien. ¿Mm? Ya terminando, ¿cierto? Desde los 35 años hasta más o menos los 55, recuerde, algunas personas antes, otras después, ¿ya? Está esta séptima etapa que tiene que ver con el desafío de las cosas que hacemos, ¿ya? Que tiene que ver con la generatividad, si logramos el éxito, o el estancamiento, si no lo logramos. Generatividad en donde nosotros vamos a ser personas productivas. Ojo, que aquí estamos hablando desde los 35 años a los 55. Personas creativas, recuerden que la creatividad de cierta manera también está relacionada con la imaginación que se desarrolla o comienza a desarrollarse desde la tercera etapa, ¿no? Por eso cada una de las etapas anteriores son la base de la siguiente. ¿Mm? Personas creativas, ¿ya? Aquí somos los que nos proyectamos, ¿cierto?, al futuro. O sea, imagínense aquí, ¿cómo vamos a entender si supuestamente estamos hablando de los 35 a 55 años, esto de la proyección al futuro? Aquí recién nos proyectamos el futuro, hay que tenerlo en la forma en la que corresponde, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, en la quinta etapa, si ustedes se fijan en la identidad, aquí dice, sabe quién es él, ¿cierto? Y qué es lo que quiere en la vida. ¿Mm? Eso se mezcla, ¿ya? Con lo que es la proyección al futuro. Llévelo nomás. Ya, de ahí lo vamos a hacer, ¿ya? Y por lo mismo, ¿ya? Y por lo mismo, como soy capaz, ¿cierto?, de ser una persona productiva, ¿cierto?, de poder desarrollar esta creatividad y plasmarla, ¿ya? Me proyecto a futuro, también soy capaz, ¿cierto?, de mirar hacia atrás, ¿ya? Y colaborar con las nuevas generaciones, ¿cierto?, con la gente que es menor que yo, ¿ya? Desde los 35 a los 55 años. ¿Mm? Si no lo logramos, se llama si no lo logramos, nos encontraremos, ¿cierto?, en un sector en donde se le llama el empobrecimiento temprano, ¿cierto?, en contraposición del ser productivo, ¿ya? Y creativo. ¿Mm? Vamos a ser personas egocéntricas, ¿ya? Por antonomasia, ¿cierto? Porque si vemos las etapas anteriores del fracaso, ¿cierto? Yo, de cierta manera, sobre todo está marcada por la etapa anterior también, como tengo este miedo con los otros, me voy a centrar en mí mismo. ¿Mm? Por lo tanto, voy a ser una persona que no va a producir, ¿cierto? Que no va a desarrollar la creatividad y por lo tanto no voy a ayudar a las generaciones que vienen, ¿cierto?, detrás de mí, ¿m? Que son los que van a quedar después de que yo deje de existir en este mundo. ¿M? Y por último, y por último, ya, completando, ¿cierto? Y siendo ya mucho más eh, abarcando ya la vida completa que ya ha vivido este sujeto, ¿cierto? Desde los 55 años hasta cuando muera la persona. ¿M? Eh, el desafío está en sentirse satisfecho o no satisfecho con la vida que nosotros hemos vivido. ¿Ya? O sea, si logramos estar satisfechos con lo que hemos hecho, ¿cierto? Vamos a lograr lo que es la integridad, ¿ya? Y vamos a aceptar que nuestra propia existencia fue algo valiosa, ¿ya? Y por lo tanto estamos satisfechos con lo que hemos vivido, ¿ya? Mientras que la desesperación, ¿ya? Si no logramos estar satisfechos con lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida, vamos a ser personas que consideramos que el tiempo se pierde, ¿ya? De que no nos queda tiempo, que la vida se termina, que ya me queda la nada misma, ¿ya? Y por lo tanto le voy a tener miedo, ¿cierto? Le voy a agarrar un cierto temor a la muerte, porque ya se me está acabando el tiempo y ya no puedo hacer nada más. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, usted generalmente nosotros somos capaces de reconocer las características que estas personas tienen, estando tanto en el éxito como en el fracaso, ¿ya? En esta última etapa ya también es más clara. Eh, por ejemplo, cuando escuchamos a la gente, ¿cierto?, de la tercera edad en adelante, ¿ya? Porque recuerden que la etapa de la madurez es desde los 55, ¿cierto?, a la muerte. Por lo tanto, eh, ¿de cuántos años estamos hablando ahí? Estamos hablando se supone que las expectativas de vida de un ser humano, ¿cierto? En Chile son aproximadamente
80 años, ya un poco más. Bueno, las mujeres tienen un poco más de expectativa de vida, son 85. Entonces estamos hablando de aproximadamente 25, 30 años, ya, para vivir esa etapa. Algunos más, algunos menos. Algunos lo alcanzan antes, ¿cierto? Y algunos eh, no lo alcanzan, ¿ya? Y se quedan en lo que es la desesperación. ¿Mm? Y por lo tanto, si están en la desesperación, va a ser la típica persona adulta que siempre critica de forma negativa todo lo que ve a su alrededor, ¿cierto? Lo que hacen los hijos, la gente, la sociedad y él mismo. ¿Mm? Mientras que las personas que aceptan que su vida ha sido valiosa, aportan, ayudan, dan consejos, ¿cierto? Son de cierta manera las famosas personas, entre comillas, sabias, que aunque estén pasando por un problema incluso, son capaces de solucionarlo, ¿ya? O de arreglarlo. ¿Mm? Y se siguen sacando aprendizajes de eso. ¿Dudas con esto? ¿No? No, profe. Ya. Recuerden que esto es solamente una visión bastante por la superficie de lo que es la teoría de desarrollo, ¿cierto? De cada uno de nosotros como persona de Eric Erikson. ¿Ya? Ahí puede que hayan muchas cosas que se me estén yendo también acá de decir respecto a las teorías como lo presenta él. Pero si lo vemos, ¿ya? Si hacemos una reflexión propia, ¿cierto? De cada uno, si cada uno de ustedes hace una reflexión propia, ¿cierto? De su vida, de lo que ha sido, de las cosas buenas que ha vivido, de las cosas malas que ha vivido, de cierta manera aquí podría encontrar quizás alguna respuesta. ¿Mm? Sergio, tú levantaste la mano, cuéntanos. Sí, a medida como usted iba explicando, conversando en la clase, iba recordando yo cosas que he vivido con otras personas y me he dado cuenta de lo que usted está conversando es igual lo que está pasando, por ejemplo, personas que a la edad de, por ejemplo, 55 no se han realizado, a lo mejor como que tienen ese carácter que dice usted. Yo Claro. lo he Ojo que observado, sí, y eso también se ve antes. O sea, hay gente que de repente dice, no, no soy capaz de poder relacionarme con otra persona, que tiene que ver con la etapa, ¿cierto? Esta de la intimidad del aislamiento, ¿cierto? Que se dan en edades más tempranas. claro. Pero, y ahí viene el otro que, pero termino su idea porque ahí me hizo acordarme de algo que me estaba faltando, que es necesario entenderlo también. Es que yo, bueno, no voy a dar nombre ni nada, pero conozco una persona bien cercana y digamos, tiene todo eso, ¿cómo se llama? Esas características que usted nombró de una Ujú. persona que no alcanza, por decirlo, el éxito, porque el éxito a lo Claro. mejor es muy amplio, no solo económico, ¿por cierto? No, 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 acá habla de lograr la etapa, de Como poder persona, superar el sí, desafío. En como ese sentido persona. se refiere, claro, en ese sentido se Claro. refiere al éxito, ya no se refiere solo, no se refiere a lo económico. Sí, porque hay personas que confunden, dicen que el que tiene mucho en este país, no sé si será por la cultura de nosotros, es una persona exitosa, pero yo he sabido de hartas personas que tienen mucha plata, pero no son felices. Sí, po, sí, Y pues se entonces, da, bueno, se da también mucho, yo creo. sí, sí, Así se que da ese también. era el comentario más que nada, profe. Sí, y precisamente gracias a ese comentario que usted acaba de decir, hay algo que nosotros debemos tener bien claro, ¿ya? Algo que muchas veces pareciera que fuese difícil de verlo cuando nos estamos pasando por mal momento, ¿ya? O estamos, ¿cierto?, en esta parte del fracaso, que no logramos el desafío de la etapa. ¿Ya? Todos nosotros ya en algún punto, en algún instante, no logramos el desafío de manera exitosa. ¿Ya? De ahí viene la palabra el éxito, ¿cierto? Por eso se habla de superar el desafío. ¿Mm? Y por lo tanto nos encontramos en el fracaso. Lo importante para nosotros, si estamos en el fracaso, si somos capaces de identificar cuál es el problema que nosotros tenemos, eh, podemos dar vuelta, ¿cierto? Esa forma o esa etapa y podríamos lograr el éxito si nosotros nos propusiéramos trabajar en aquello. ¿Ya? Les estoy hablando desde la quinta etapa en adelante.
¿ya? Porque las etapas anteriores difícilmente el sujeto se dará cuenta. Difícil, no estoy diciendo que es imposible ni que no se puede hacer, ¿ya? Es difícil, porque se ha tenido casos de gente menores, ¿cierto?, de edad, que ellos se dan cuenta y son capaces de solucionarlo, ¿cierto?, de arreglarlo. Pero generalmente cuando nosotros somos adultos, ¿cierto? Estamos conscientes de las cosas que hemos vivido, ¿cierto? De los fracasos que hemos tenido, ¿ya? Jugárnosla por cambiar esa situación, ¿cierto? Y lograr el éxito. O sea, estar en esta otra parte que se supone que debería ser lo positivo para cada uno de nosotros, ¿ya? Lo podemos lograr, ¿ya? Lo podemos hacer. Está en nosotros nomás, po. Está en cada uno de ustedes que lo haga. Así como, por ejemplo, ustedes hoy día tomaron la decisión de terminar las clases, ¿cierto?, de enseñanza media, de estar conectados hoy día, ¿ya? Durante las clases que han tenido, ¿qué tuvieron hoy día? ¿Lenguaje? Lenguaje Sí, y profe, y inglés. inglés. Es claro, o sea, estar conectado los días lunes, martes, miércoles, jueves, ¿cierto? Estas 3 horas durante la noche, después de haberse puesto a trabajar, haber tenido otra actividad, de haber hecho cosas en la casa, ¿cierto? U otras formas mucho más personales, estar conectado a esta hora, ¿ya? Eh, Están tratando de superar esos desafíos, po. Están tratando de, de supuestamente arreglar eso que en algún momento ustedes no pudieron terminar. Entonces, de aquí, ¿ya? Ustedes podrán entender, y por eso el profe Ernesto le decía a ustedes que es súper bonito ver cuando estudiamos estas teorías precisamente por lo mismo que yo le estoy diciendo. Y yo por eso siempre yo me saco el sombrero frente a la gente que estudia, ¿ya? Y aunque no hablen, ¿cierto?, en cada una de las clases, eh, conectarse, ¿ya? Prepararse, estudiar, ¿ya? Estar conectado hoy día a las 9:00 y tanto de la noche. Por eso es que les decimos eso a ustedes. Podemos lograrlo, podemos recuperarnos. ¿Algún comentario, pregunta, duda? No sé si el profe Ernesto querrá decir algo a los chiquillos aprovechando la ocasión. Ernesto, o si alguien más quiere hablar. ¿Ya? Eso ya es lo que es referente al concepto de cómo las personas nos vamos desarrollando, ¿cierto? Cómo nos vamos formando, ¿ya? Y cómo llegamos a ser las personas que somos desde Erickson, ¿ya? Ya vimos Freud, ¿cierto? Y este sería Erickson. ¿Mm? Ya para la próxima semana vamos a ver otro sujeto, lo vamos a continuar obviamente hoy día, ¿ya? Que propone otra idea, ¿ya? Una que es más conocida, ¿m? Por la gente que trabaja en educación, ¿cierto? De hecho, hoy día se conoce en Rancagua un colegio que tiene el nombre de este sujeto, ¿ya? Que es el famoso Jean Piaget, ¿cierto? Sigmund Freud, lo vimos, Erik Erikson, lo acabamos de ver, y otra persona que postula cómo nos desarrollamos también y cómo llegamos a ser personas, ¿ya? De una forma distinta a lo que estos dos sujetos ya expusieron, es Jean Piaget, ¿cierto? Y como ustedes lo ven ahí, en ese cuadro abajo, eh, que nosotros pasamos, también habla de etapas, ¿ya? Pero él habla de 4 etapas que pasamos las personas. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser lo que somos hoy día? Es porque pasamos por 4 etapas, ¿ya? Eso es lo que él nos muestra. Eh, em, bueno, acá yo le puse que es la primera etapa, pero en realidad esta sería la segunda, ¿ya? Porque la primera etapa, si ustedes se fijan, acá dice desde los 2 a los 6 años, ¿ya? Por lo tanto, falta desde el nacimiento, ¿cierto? Hasta los 2 años.
¿Qué es lo que cuál es esa etapa que pasa eh, todo ser humano antes de llegar a esta que estamos viendo acá? ¿Ya? Es que el ser humano, ¿cierto? La persona tiene la tarea de desarrollar sus habilidades psicomotoras. ¿M? El aprender, por ejemplo, a mover, adueñarse, ¿cierto?, de su cuerpo, dicho de una forma mucho más coloquial, a dominar los movimientos de sus brazos, ¿cierto?, de sus piernas, ¿ya? De la cabeza. De hecho, desde el nacimiento, porque lo primero que aprende ¿qué es lo primero que debe aprender un bebé a dominar de su cuerpo? La cabeza, ¿Recuerda? Excelente. La cabeza, ¿cierto? El aprender a dominar su cuello, a que no se le caiga la cabeza. Por eso cuando nosotros tomamos un recién nacido, ¿cierto? Hay que tomarle la cabecita porque esta se le va, porque el ser vivo de ahí, ¿cierto? Ese bebé todavía no sabe que ni siquiera tiene un cuerpo, y de hecho no se da cuenta hasta mucho tiempo después. ¿M? Y desde ahí viene esto de que hay que dominar nuestro cuerpo, tenemos que de cierta manera saber manejarlo, ¿ya? eh, Comenzamos con el cuello, ¿cierto? De ahí pasamos a lo que son las extremidades. Recuerden que los bebés, ¿cierto? ¿Qué hacen con sus brazos cuando se los dejan libres o con sus piernas? se rajuñan, se pegan. Y por eso tenemos que ponerle, ¿cómo se llaman los, para que no se rasguñen? Mitones, creo que se llaman. Algo por ahí. Mitones. Exactamente, y para eso son los mitones, para que no se rasguñen, como dicen ustedes. Porque no controla su cuerpo, porque no sabe que tiene cuerpo todavía. O sea, es un ser que solo existe, ¿ya? Entonces, en ese periodo, ¿ya? Se da cuenta que tiene un cuerpo, que lo puede dominar, ¿ya? Y comienza con el cuello, que es la primera tarea. De ahí viene con las extremidades, ¿cierto? Y ahí aprende a tomar las cosas. Para los que están en ese periodo, ¿cierto? A lanzar cosas, y por eso los bebés lanzan las cosas, ¿ya? Porque ellos están probando sus capacidades, po, ¿ya? Por eso las agitan, ¿ya? Por eso aprenden a caminar en ese periodo, porque es precisamente lo que ellos, esa es la tarea de esa primera etapa, antes de llegar a este que ustedes estaban viendo acá en pantalla, ¿ya? Es dominar su propio cuerpo, ¿cierto? Tiene que ver con, un desarrollo psicomotor, ¿ya? Esa es la primera etapa. Ahora, en lo que se centra Jean Piaget es en cómo nosotros nos relacionamos con nuestro contexto, ¿ya? Y por eso él habla de etapas de desarrollo moral, ya que tiene que ver con reglas, con normas, cómo nos relacionamos los unos con los otros. En este caso, cómo nos desarrollamos cada uno de nosotros, ¿ya? En esta primera instancia, ¿cierto? Desde los 2 a los 6 años, ¿ya? eh, con, con el primer grupo social. ¿Cuál es el primer grupo social de un bebé? La familia, La familia, ¿ya? Por eso, cuando acá dice que el niño vive una actitud de respeto unilateral absoluto a los mayores, ¿ya? Sus órdenes son obligatorias y la obligatoriedad es absoluta. Son los adultos quienes mandan, ¿ya? Todavía no posee la capacidad intelectual suficiente para comprender razones abstractas de una norma general, ¿ya? Ellos son completamente concretos, materiales. Es más, son tan concretos que cuando ellos ven que en el televisor, ¿cierto? Sale un dibujo animado, ellos creen que ese dibujo animado existe, que es parte de la realidad, porque lo está viendo. Él no sabe diferenciar lo que es lo real, ¿cierto? De lo imaginario, de caricaturas a personas. Y más todavía, si por ejemplo está viendo, no sé, po, el ejemplo que siempre doy, Dora la exploradora, ¿ya? Y la Dora les dice, niños, ¿dónde está mi mochila? Digan mochila para que yo la pueda encontrar. ¿Qué hacen los niños? responden. ¡Mochila! Claro, responden, po, ¿ya? O, ¿dónde está el lobo, niño? ¿Dónde está? Lobo, no te lo lleves. Y los niños responden, porque están en eso, porque ellos no son capaces de hacer esas distinciones abstractas,
¿ya? Porque su mente, ¿cierto? Su cerebro todavía no está preparado para entender ese tipo de razones, ¿ya? Son habilidades más complejas. Y más todavía si ven a una persona disfrazada en la calle, ¿cierto? En el centro de Dora la Exploradora. Mm. ¿Cómo le haces tú entender de que él es una persona que está disfrazada? Sí, bo. ¿Mm? Todo lo vivimos eso. Todos lo vivimos, todos los vivimos, todos. ¿Ya? De ahí viene un poquito también entender el porqué del pensamiento mítico. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo al principio lo del pensamiento mítico? Sí, ¿Cierto? Ya. Aquí se mezclaría un poquito también esa perspectiva. ¿Mm? Eh, Moral de obediencia. Las normas son vistas casi como cosas reales y sagradas, ¿ya? Intocables. O sea, cuando usted le dice al niño, eh, no toques algo o no lo tires o no lo hagas, ¿ya? Y algo que quiere hacer se pone a llorar y se pone a llorar porque sabe que no puede incumplir esa norma. Es de cierta manera, es como un choque entre lo que él quiere hacer, ¿cierto? Y por eso usted se lo está negando, ¿ya? Y el mandato suyo de no hacerlo. Y por eso se pone a llorar, pues porque, pucha, me están diciendo que no lo haga, pero lo quiero hacer, pues. ¿Cómo soluciona ese no, conflicto? por eso llora, Claro, po. Por eso llora, porque quiere hacerlo. se ¿Ya? siente impotente. Por eso las personas después, cuando somos adultos también, ¿ya? Lloramos de impotencia, po. Sí, ¿Ya? La gente que se siente tan impotente que no puede cambiar la realidad que está viviendo ahí, en ese instante, la expresión del llanto. ¿Mm? un sentimiento, ¿no? Claro. ¿Mm? Eh, las normas son vistas casi como cosas reales y sagradas, son intocables. ¿Ya? Porque esa norma más encima me la está dando alguien, ¿ya? Que es mayor que yo, que es más grande, que, que parece que lo domina más, porque precisamente esa persona, bueno, no lo piensa de esa forma, ¿ya? Pero sí lo entiende, ¿ya? Que, es la persona que me da de comer, que es la que me protege, o por lo menos tienen un poder sobre mí. Es lo que llama Piaget al realismo de las normas, ¿ya? ¿Ya? Esto de que las normas son sagradas, que es la norma de los adultos, lo que nosotros decimos, de los 2 a los 6 años, ¿ya? Por otro lado, como estas normas son totalmente exteriores al niño, ¿cierto? Porque el sujeto, ¿cierto? El niño de 2 a 6 años no es el mismo el que se impone las normas, ¿cierto? Que es el otro, ¿ya? Por eso se llama exterior, ¿ya? Esta etapa se caracteriza por la heteronomía, ¿ya? Y eso es lo que quiere decir precisamente esa palabra. Hetero, diferente de. Por eso cuando hablamos de la heterosexualidad estamos hablando del sexo distinto de mí, ¿ya? La homosexualidad, mismo sexo. Homo, ¿cierto? Con H, ¿cierto? Homosexualidad, mismo sexo. Hetero, diferente, nomía, norma. O sea, la norma se impone porque el otro me está imponiendo una norma, ¿ya? Las reglas del juego me las imponen otros. A eso se le refiere la heteronomía. ¿Dudas con eso? Y la palabra, profe, bisexual también tiene que ver algo, ¿no? Con esto no, pero sí en el entendido de que la bisexualidad, ¿ya? El prefijo bi significa doble, ¿ya? O dos. Ya, ya entendí. Toda forma de obediencia ciega, que también puede ser colectiva, pertenece a este tipo de moral infantil o rudimentaria. ¿Por qué habla de colectiva también? Porque también se forman los grupos, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de los 6 años. En nuestra sociedad, ¿qué estaría viviendo el niño de los 5 o 6 años? ¿Qué vive como colectivo? Que vive. ¿Qué fenómeno comienza a vivir ese sujeto de los 5 o 6 años? Incluso hasta los 4. Bueno, ahí depende también de.
Qué lamentable. Que hay gente que lamentablemente, y lo digo porque yo lo viví, ¿cierto? Tuvimos que dejar a nuestras hijas, ¿cierto? Nuestros hijos, porque no nos podemos hacer cargo, porque tenemos que trabajar, ¿cierto? No los podemos cuidar, ¿cierto? No era como antes, ¿ya? En donde las familias se hacían cargo de criar a sus hijos e hijas. ¿Qué pasa con los niños de los 4, 5, 6 años? Que ¿A qué? están, ¿Sí? están conociendo, empezando a conocer el mundo, Ujú. a darse cuenta, no sé, de lo que los rodea. ¿A qué sistema entran? A la imitación, profe, imitan. Imitan, de ahí viene la imitación también, ¿ya? Que tiene que ver con un proceso de aprendizaje, la imitación, ¿sí? Entran al sistema educativo. También. Sí, pues, lo más ¿Qué, importante. qué edad debe cumplir el niño cuando entra a primero básico? Y, 5 años ahora, Si no, 5 si no me o equivoco, 6, son 6. No sé si 6. sí, no sé si lo habrán cambiado todavía. Y es hasta cierto mes también, pues. ¿Hasta qué mes es? No, ahí no sé yo. Creo que era junio, julio, por ahí. Que los que cumplen hasta los 6 años. Hasta mayo, dicen. Ya, yo lo desconozco porque todavía no llego a esa parte. Pero si su hijo tiene o su hija tiene 6 años, ¿cierto? Hasta mayo, entra a primero básico. Si no, va a tener que esperar un año más. Que es lo que le ocurrió, por ejemplo, a mi hermano, si no me equivoco. A mi hermano menor. Bueno, a uno de mis hermanos menores. Tuvieron que esperar un tiempo, ya porque mi hermano cumple años en julio. Entonces está fuera de plazo. Tenía que esperar un Yo, año más, po. mm, Ya entra entonces a este sistema educativo, por eso hablan de que también puede ser colectiva, esta forma de obediencia ciega, ¿cierto? Que las normas son sagradas porque son los adultos quienes nos están imponiendo esta regla. ¿Ya? Esta etapa, ¿cierto? Que está caracterizada por la heteronomía, que es el otro quien me entrega las reglas, las normas, ¿cierto? Las pautas de conducta, se le llama etapa de representación preoperativa, ¿ya? Palabras técnicas. ¿Ya? Eh, ¿Preguntas hasta el momento? Después de esa etapa, ¿cierto? Desde los 7 a aproximadamente 11 años, recuerden, hay personas que la alcanzan un poquito después, ¿ya? Viene una etapa bastante característica que es preparatoria, ya para lo que continúa, ¿cierto? Que de cierta forma de aquí un poco se podría entender de dónde viene de que los jóvenes, ¿cierto? O los que vienen en este periodo de la preadolescencia, adolescencia, ¿cierto? De los 7 a los 11 años, son un poco rebeldes. ¿Ya? ¿Por qué son rebeldes? Son rebeldes con los adultos, ¿ya? No con sus pares, ¿ya? No con la gente que más o menos se encuentra en el mismo rango etario. ¿Ya? Eh, a esta etapa se le llama etapa de operaciones concretas, ¿ya? Porque es en ese momento en donde los niños forman parte de grupos de amigos de la misma edad, ¿ya? Recuerden que aquí a los 6 años ya comienza a entrar, ¿cierto?, al sistema educativo, en la gran mayoría de las sociedades que conforman hoy día nuestro planeta, ¿cierto? Participan de juegos de reglas colectivos, porque comparten con los otros. Lo importante ahí ya no son tanto los adultos, ya los adultos comienzan a perder un poquito, ¿cierto? Este respeto unilateral, ¿cierto? Estas reglas impuestas por los adultos, ¿ya? Eh, entonces el respeto unilateral a los mayores es sustituido, ¿cierto? Sustituido por el respeto a mutuo. Es decir, ya no es que le falta el respeto a los adultos, sino que ya no les interesa el adulto. Ya el interés no está en el adulto, el interés está en sus pares, ¿ya? En las personas con cuales él se está de cierta manera socializando en ese minuto, que son sus mismos, ¿ya? De personas de edad, ¿ya? Las mismas personas de la misma edad.
que supone la reciprocidad y la noción de igualdad entre todos. De aquí viene un poco también entender, bueno, lo vamos a hacer al final, entender un poco lo que es el concepto de justicia u otros conceptos, ya que, pero lo vamos a ver mejor cuando tengamos la otra etapa ya descrita también, para que se entienda de mejor forma. Ya, lo importante acá es que aquí ellos se entienden entre sus iguales, ¿ya? Son recíprocos, ¿cierto? Entre ellos mismos. Las reglas de los juegos son consideradas como convenciones producto de un acuerdo mutuo entre ellos. ¿Mm? Y de este modo desaparece el realismo de las normas, que son, ¿cierto?, impuestas por el otro. De aquí viene la frase típica, ¿cierto?, de que ellos se juntan a jugar y entre ellos mismos ponen las reglas para poder jugar, ¿ya? Ellos se ponen de acuerdo. Ya, mira, la pelota es mía, ¿ya? Y por lo tanto nosotros jugamos hasta que juguemos, en mi caso, eh, eh, ¿quién hace más goles? ¿Quién hace más goles? Pero después nos arrepentimos, ¿cierto? Y el dueño del balón se echa para atrás y dice, ya, no, mejor juguemos hasta el último gol gana todo. Porque son ellos mismos quienes entran a discutir las propias reglas del juego. ¿Mm? Entre ellos mismos, por ejemplo, no sé, que también lo he visto, cuando juegan estas cartas del uno, ¿cierto? De ese famoso juego uno llamado, y cada uno les va poniendo reglas distintas, ¿ya? Siendo que ese propio juego ya tienen sus propias reglas. Pero ellos dicen, no, esta carta, yo con esta carta hago esto, pum. Y los demás ven si lo aceptan o no. ¿Mm? Por eso también resulta esto de las peleas, ¿cierto? De los conflictos entre ellos, porque son entre ellos mismos quienes se tienen que poner de acuerdo qué es lo que se va a hacer en el juego. ¿Quién manda, quién no manda? Pero son entre ellos, ya no son los adultos. ¿Mm? Eh, las reglas de los juegos son concebidas como convenciones producto de un acuerdo mutuo, ¿cierto? Y de este modo desaparece el realismo de las normas de la etapa anterior. Surge el sentimiento de la honestidad, necesario para poder jugar, ¿cierto? Y también de la justicia. Obvio, porque si yo voy a respetar las normas, ¿cierto? Y todos van a estar viendo, ¿ya? Yo no puedo mentir o no puedo aprovecharme de eso. Los que se aprovechan lo intentan hacer, ¿ya? Pero también se les considera de una forma distinta, precisamente porque no cumplen con las reglas, ¿cierto? Y las normas que entre ellos mismos se impusieron. ¿Mm? Por eso también nace este concepto de justicia, ¿mm? Donde todos somos iguales, todos deben recibir exactamente lo mismo, independiente de qué estrato social usted tenga, cuál es su color de piel, todos somos exactamente iguales. Las normas se respetan por solidaridad con el grupo. ¿Por qué? Porque yo me quiero identificar con el grupo, porque yo quiero pertenecer a ese grupo, porque yo quiero ser reconocido por la sociedad. ¿Mm? Y para poder mantener el orden en ese mismo grupo. Sin embargo, las reglas se aplican con gran rigidez y la justicia se entiende de un modo formalista e igualitario. Por lo mismo, por lo mismo. ¿Se entiende la diferencia entre esta etapa, ¿cierto? Y la primera de la heteronomía? Sí, profe. Sí, sí, o sea, Característica de la primera etapa, los adultos son los importantes. Ellos nos dicen qué tenemos que hacer. Central de la segunda etapa, ¿cierto? Operaciones concretas. Ahora las cosas nos arreglamos entre nosotros, ¿ya? Nosotros hacemos las reglas, las normas. De ahí viene, por ejemplo, parte en lo que es la literatura, bueno, yo siempre le hablo de las películas, de El Señor de las Moscas. ¿Alguien ha visto esa película? ¿O leído el libro? No, profe. Es la famosa película en donde unos niños, ¿cierto?, quedan varados en una isla, ¿ya? Y entre ellos mismos se forman grupos y ven quiénes son los que dominan y van saliendo figuras, ¿ya? Y hay algunos que matan a otros. Bueno, y ahí se ve cómo de cierta manera se ordenan, se organizan, ¿no? Cómo interactúan entre ellos, ¿ya? Porque son todos niños viviendo en una isla.
viendo cómo sobrevivir y así cómo se relacionan. De ahí explican esta parte. Y precisamente por la hora creo que lo vamos a tener que dejar hasta acá, porque ya también es bastante tarde. ¿Dudas, chiquillos? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran decir? No sé si Ernesto quieres decir algo tú con los chiquillos. Exactamente. Claro, ese comentario es al disculpa que no lo había leído antes, pero era de la etapa anterior. Muy tarde, profe. Sí, sí, bastante tarde, sí, lo sé. Pero es que precisamente como yo no puedo ver de forma directa cuando estoy haciendo esa presentación, ya no alcanzo a ver el chat, no lo pude leer antes, disculpe. Igual los niños ahora, profe, están más cambiados porque igual tengo sobrinos chicos como de 6 7 años y quieren mandar ellos, por ahora no es igual que antes, que uno a veces los dejaba en un lado y quedan tranquilos y o sea, eran más tranquilos antes que ahora. Ahora son Sí, como más hiperactivos los niños y más porfiados y atrevidos también. exactamente porque también los contextos son diferentes, po. O sea, imagínese, ¿quién en su sano juicio se hubiese imaginado, por ejemplo, en mi caso, que una niña aprendiera de 3 años a aprender a usar un celular, a ver videos en internet? No, pues ahora se manejan mejor que uno en eso, los niños. Porque el contexto es completamente distinto. Imagínese en el contexto que estamos viviendo ahora. Imagínense cómo van a ser esos chiquillos que están naciendo ahora, o del año pasado, o los que nacieron en el 2019, antes de esta pandemia. Porque el contexto es completamente distinto a esos niños que usted nos está diciendo. ¿Ya? Porque esto que estamos viviendo es algo extraordinario. Del aspecto negativo, es algo extraordinario. ¿Ya? No es normal que estemos viviendo una situación como esta. No podemos normalizar tampoco. El mundo cambió, Porque, profesor. sí, po, y no Y podemos normalizarlo bastante. y se los voy a dar con explicaciones. Nosotros estábamos viendo en filosofía, ¿cierto? Que somos seres sociales. Hay un concepto, ¿ya? En filosofía que hace referencia al ¿ya? Somos seres o animales, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos el contacto con el otro, el hablar con el otro, el estarnos mirando. Imagínense, yo por eso les decía y le daba las gracias a quienes pueden vencer ese temor de poder por lo menos encender su cámara. Porque si bien muchos de ustedes hablan, ¿cierto? No es lo mismo, po. Es lo mismo hablar con una persona de forma personal, ¿cierto? Frente a frente, que a través de una videollamada. A No la lo mayoría es. no les gustan los videollamadas, pues, profe. Precisamente por lo mismo, po. ¿Se acuerda lo que estuvimos viendo de lo que es la alegoría de la caverna de Platón? Sí, Sí, profe. Ya, po. Se aplica esto, po. Lo real, lo verdadero, lo que es netamente humano, tiene que ver con otras cosas, no con esto que estamos viviendo acá. Por eso es complicado la educación en línea. sí. Por eso es difícil. Nosotros somos seres sociales por excelencia. Imagínense, el primer círculo social de donde nace un bebé es su familia. Y de hecho, es más, si no nace en una familia, se le generan conflictos, problemas por no haber tenido una familia o no Sí. haberse sentido como en una familia. ¿Por qué? Porque lo social es importantísimo para nosotros. Es parte de nuestra naturalidad. ¿Mm? Mm. Lo mismo pasa con los animales. Es en ese sentido, ¿cierto? Se vive igual. Somos parte del reino animal. Pero ahí hay otras cosas más, ¿cierto? El sum politicón, ¿cierto? Tiene que ver con este ser social y que se organiza, ¿cierto? Se ordena, que establece reglas, normas, pautas de conducta, tiene emociones, sentimientos, ideas propias.
imita, como bien lo dijo por ahí una persona, ¿cierto? Con los procesos de aprendizaje. Entonces, esto no es normal, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cómo van a ser esas generaciones, po? ¿Cómo irán a Sí, ser si no tienen esto del contacto. del contacto, ¿cierto? Social fuera de la familia, que no sea con quienes está viviendo en este minuto en la casa. Deben hacer ser más frío, no sé. Lo vamos a ver, po. Los vamos a ver porque eh, él se hablaba, claro, de los niños de 6 7 años y ya están siendo rebeldes, ¿cierto? Algunos que les gusta hacer las cosas a su propia manera, Sí. porque ya Tengo a ese mi contexto es sobrino, profe, distinto. acuérdese. Me Mm. hace caso más a mí que a la mamá. Pero en ese sentido, usted es la adulta, po, ¿ve? Claro, la figura no se encarna en la mamá o en el papá, ¿cierto? Que debería ser. Pero sí se encarna en usted, porque usted es la adulta, es como su figura Es que acá igual de de repente liderazgo. cuando, profe, cuando de repente hay separación, a veces los niños se dejan llevar mucho por el papá y si el papá es medio complicado, es obvio que el niño va a querer llegar así a la casa. Es que eso, Ese problema de repente es que pasa acá, sí, pues. po, sí, po, el problema de la gente que se separa es que no sabe, y es súper complicado, porque por eso les digo, son tantos los factores que influyen. O sea, diferenciar el ser pareja que el ser padres, ¿ya? Son dos cosas distintas. ¿Mm? Entonces nosotros los adultos no hemos aprendido a hacer esa distinción, ¿ya? Yo no voy a dejar de ser el papá o la mamá de, sí voy a dejar de ser pareja. Por lo tanto, lo que a nosotros nos compete como pareja, eso se queda a un lado, porque lo importante es este ser que nosotros de cierta manera creamos y están creando. Por eso se forman esos conflictos, por eso después los niños eh, tienen esas problemáticas, porque precisamente esa figura, ¿cierto?, de seguridad no se les entrega, porque ven a los papás discutiendo o a los adultos discutiendo, no solamente a los papás, de maneras que a lo mejor entiende como agresivas o peligrosas para él. Que como de la misma forma, por ejemplo, veíamos que el bebé, ¿cierto? En esto de la confianza, desconfianza, de la primera etapa de Erickson, eh, si yo tengo una necesidad y no se me está satisfaciendo, ¿cierto? Que son los adultos responsables quienes me tienen que satisfacer esta necesidad, ¿ya? En este caso es una necesidad social, porque somos seres sociales y como no se está cumpliendo, ¿cierto? De que yo me relacione de buena forma con el otro, aunque seamos distintos, aunque pensemos distintos, el mundo se forma caótico. Me siento inseguro, po, porque se supone que mis padres, mi círculo cercano, ¿cierto? La gente que más cerca tengo, no son capaces de resolver ese conflicto. ¿Qué voy a esperar de la gente que ni siquiera conozco? Pero es difícil porque son muchos factores los que entran ahí, po. Son varios los factores. Entonces, el problema no es del niño en ese caso. El problema es de nosotros, los adultos, el mundo que le estamos entregando. O sea, si bien ya yo tengo mi hija, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tiene nuestro hijo. Pero ¿qué podemos decir, por ejemplo, si vamos en la calle, ¿cierto? Yo conduzco mi vehículo y llega un vehículo que es otro adulto el que conduce y no respeta las reglas, ¿cierto? Este hecho de que hay que respetar la fila, los turnos, ¿cierto? Los semáforos, los discopar, el ceda al paso, ¿cierto? El paso cebra, ¿ya? Si es el otro adulto que a mí ni siquiera me conoce y me insulta, o yo lo insulto, lo increpo, e incluso llegamos a los golpes, ¿qué visión va a tener el niño que va conmigo atrás en la silla? ¿O el De niño que violencia, está en el otro vehículo? de violencia. Hacer lo mismo más adelante. Precisamente. Copiar, como dice el compañero, copiar. Copiamos, copiamos, imitamos. Imitamos lo bueno y también imitamos lo malo. Entonces, ay, que se vuelve complejo. Ay, que se vuelve Sí, difícil mucho. porque, o sea, imagínense, cada uno de nosotros está tratando de resolver nuestros propios conflictos. Y más encima después nos hacemos cargo de conflictos de otros. Es como mucho. Uy,
¿Mm? Por eso son desafíos, ¿ya? Pero lo bonito es que Mm. ahora, por ejemplo, con esto nos damos cuenta, ¿cierto? Podemos entender, no justificar, ¿ya? Podemos entender, pero no justificar las cosas que pasan. Sí. Y ahí podemos trabajarlas de mejor forma. Y para Profe, eso sirve esto. Ujú. perdón que lo interrumpa, se ve mucho en el Sename acá en Chile de los problemas de la sociedad con los niños que se están desarrollando ahí en ese círculo. Claro, en lo que es de manera directa lo que estamos viendo, ¿cierto? Desde Freud, Erikson y Piaget, claro, hay un conflicto ahí, pero enorme, ¿ya? Y ese no es el único, no es el único, o sea, hay muchas cosas en nuestra sociedad que están bastante mal, Es pero urgente. Profe, pero precisamente nosotros mismos, eso no es en todos lados, porque yo igual me crié en no, uno pues, allá en Salamanca y no no, era pues igual. claro que No, pues, no. Y no por eso yo quedé traumatizada ahora que estoy grande, pues yo ahora con mi hijo siempre los protejo y ando pendiente de ellos y no porque yo haya vivido una vida así voy a seguir en lo que pasó antes. Por supuesto, y yo le cedo toda la razón porque yo también no me crié, pero sí trabajé en una de esas instituciones. ¿Ya? Y tengo familiares que también trabajaron en instituciones que son asociadas con el Sename. ¿Ya? Entonces, también vi la realidad ahí. Sí sé que hay cosas buenas y malas. El problema es que las cosas malas parece que nos importan más, nos interesan más, las destacamos más, claro. Debe ser y la es lo naturaleza. que, y es lo que Yo creo nos que genera ahora conflicto tienen que después, ver, po. yo creo que ahora tienen que ver más con las personas que trabajan con niños, porque se supone que tienen que tener la vocación para estar con ellos, no llegar y trabajar para después tratarlos mal y todo eso. Sí, pero usted sabe que acá las cosas no se hacen por vocación, po, se hacen por necesidad. Como Sí, dicen los pero igual, pues y cocineros, ahí ya se le hacen daño al resto, pues. Por supuesto, pues, y de ahí, por ejemplo, yo siempre he dicho, por ejemplo, yo soy un creyente, ¿ya? Yo pertenezco a la religión católica, y también el conflicto que se genera ahí, pues. O sea, no haber hecho un buen estudio de una persona que va a ser sacerdote. ¿No? ¿Por qué? sí, Porque imagínense, pues, si todos los casos que hemos conocido, no se puede negar eso. Es imposible negarlo. Hay que hacernos cargo de eso. se puede tapar el sol con un dedo, dice usted. No, pues no se puede, no se puede. No se puede. Yo como creyente, yo tengo que hacerme cargo de eso. Aunque yo no lo haya cometido, pero yo ya al decir que soy creyente, al tiro la gente se forma el esquema mental, ¿cierto? Y pum, pero del cristianismo, y bueno, y los sacerdotes, y la gente que abusa, y bueno, y los profesores, y oye, ¿estáis bien? ¿Estáis seguros que queréis seguir perteneciendo a ese grupo social, ¿cierto? De creyentes. Sí, Claro. bo. Pero Ya que lo ahí echan tienen a que ver todos en los también con mismos otras cosas, sacos. po. Pero también tiene que ver con otras características. Bueno, en realidad ya no estamos pasando del tiempo. Ya. Sí, profe, ya buenas noches, cuídese. Sí, Ya, profe, A los igualmente, dos chiquillos, profes, fue un gusto. buenas gracias. noches. Buenas Sí, noches. que estén súper bien. Cuídense, Igual chiquillos, que ya. descansen. Estudienlo, vean los videos, vean las cápsulas, por favor. Sí, ¿Ya? no hay problema, Háganse profe. un tiempito, ¿ya? Que estén bien, pues. Ya, profe. Ya, Un profe, buenas gusto. noches. Chao, chiquillos, chao, Marisol, Chao, chao, profe. Elsa, chao, Jackie, Descansen. Patricia, Jimena, Sergio, cuídese, Marisol, Valeria, Teresa, ¿ya? Que estén bastante bien, chiquillos, Igualmente. ¿ya? Igualmente, profe. Y a seguir siendo mejores, y a seguir siendo mejores. Vamos, vamos, que se puede. Ya. Ya.